Hasta para romper una vida entera. Yo escuché la mía hace unos meses, sentado en mi propia mesa, rodeado de personas que alguna vez llamé familia. Las palabras salieron de la boca de mi sobrino Antonio, frente a todos sus amigos, frente a su esposa, frente al mundo que yo había ayudado a construir para él. No te metas, ya no eres parte de la familia. Todos rieron. Yo solo bajé la mirada, terminé mi café y me levanté. Lo que ellos no sabían esa noche, lo que Antonio jamás imaginó mientras reía con sus invitados, es que esa frase fue lo mejor que pudieron decirme. Porque hoy, mientras escribo esto desde mi nueva casa frente al mar, con el sol entrando por la ventana y el sonido de las olas acompañándome, puedo decirles que esa casa donde me humillaron ya no es de ellos. Los 3.400.000 pesos que valía están seguros en mi cuenta, y ellos tuvieron que buscar dónde vivir. Pero para entender cómo llegué hasta aquí, hay que volver unas semanas atrás. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Mi nombre es Don José Méndez. Tengo 72 años. Y durante 5 años viví solo. Después de que mi esposa Lucía muriera, la casa se volvió demasiado grande, demasiado silenciosa, demasiado llena de recuerdos que dolían cada vez que abría los ojos. Los vecinos me miraban con lástima. Las mañanas eran frías, incluso en verano, y las noches eran peores. Fue Antonio quien insistió, mi sobrino, el hijo de mi hermana menor que murió cuando él tenía 15 años. Yo lo ayudé a estudiar, pagué su universidad, lo vi casarse con Claudia. Siempre fue educado, atento. O eso creí. Tío José, véngase a vivir con nosotros, me dijo una tarde de septiembre, con esa sonrisa que siempre tuvo. La casa es grande, tiene su propia habitación con baño, no puede seguir solo. Somos familia. Esa palabra, familia, me convenció. Vendí mis muebles, guardé las pocas cosas que importaban y una mañana de octubre llegué con 2 maletas y el corazón lleno de esperanza. Claudia me recibió con un abrazo. Me mostró mi habitación. Esa casa siempre fue mía. La compré cuando me casé con Lucía, hace más de 40 años. Años atrás permití que Antonio y Claudia vivieran aquí, cuando necesitaban un lugar. Y cuando la soledad apretó después de la muerte de mi esposa, acepté su invitación para volver y ocupar un cuarto. Por primera vez en años sentí que volvía a pertenecer a algo. Las primeras semanas fueron hermosas. Me levantaba y había café recién hecho. Antonio preguntaba cómo había dormido. Claudia cocinaba esos tamales de pollo que me recordaban a mi infancia. Conversábamos en las noches. Veíamos televisión juntos, reíamos. Yo era feliz, pero algo empezó a cambiar. Pequeñas cosas. Frases cortadas a la mitad. Tío, no se preocupe, yo lo hago. Déjelo, yo lo hago mejor. No, tío, usted descanse. Al principio pensé que era cariño, que querían cuidarme. Un día intenté lavar mi ropa y Claudia me quitó la canasta de las manos. Usted no tiene que hacer nada, don José, relájese. Pero su tono no era dulce, era firme, casi molesto. Intenté ayudar en la cocina y Antonio me apartó con suavidad. Ya no está para estas cosas, tío. Siéntese. Las conversaciones en la mesa empezaron a excluirme. Hablaban de cosas que yo no entendía, usaban palabras que no conocía, reían de chistes que no me contaban. Cuando yo intentaba opinar, me sonreían con paciencia exagerada, como se le sonríe a un niño que interrumpe a los adultos. Una noche, mientras cenábamos, mencioné que había visto una noticia sobre el precio del dólar. Antonio me miró como si hubiera dicho algo estúpido. Tío, eso ya cambió. La información que usted ve es vieja. Claudia soltó una risita. Yo bajé la vista a mi plato. Terminé de comer en silencio, subí a mi habitación.
Y mientras miraba el techo esa noche, con el sonido de sus voces y risas llegando desde la sala, comprendí algo que me heló la sangre. No me di cuenta de que aquel techo ya no era mi hogar. El dinero fue lo primero que dejó de ser mío. Sucedió una mañana de noviembre, 3 meses después de mudarme con ellos. Yo estaba tomando café cuando Antonio se sentó frente a mí con una expresión seria, casi preocupada. Traía unos papeles en la mano. «Tío José, necesitamos hablar», dijo, empujando los documentos hacia mí. «He estado pensando en su situación financiera». Mi situación financiera. Como si yo fuera un problema que resolver. ¿Mi situación?, pregunté, dejando la taza sobre la mesa. «Sí, tío. Usted recibe su pensión, tiene sus ahorros, pero...» Hizo una pausa, como si le doliera decirlo. «A su edad, manejar dinero puede ser complicado. Los fraudes están en todas partes. Las estafas telefónicas, los robos cibernéticos». Claudia apareció desde la cocina, como si la conversación estuviera planeada. «Don José, Antonio tiene razón. Mi tía Rosario, que en paz descanse, le robaron todo por teléfono. Se hizo pasar a alguien por el banco y ella dio todos sus datos». «Yo no soy tu tía Rosario», respondí, sintiendo cómo la incomodidad me subía por la espalda. «Por supuesto que no, tío», dijo Antonio sonriendo. «Pero es mejor prevenir. Yo puedo manejar sus cuentas. Pagaré todo lo que necesite. Sus medicinas, su ropa, cualquier cosa. Usted solo tiene que pedirme». La palabra pedir sonó como una cadena. «Yo manejo mis cuentas desde hace 50 años, Antonio». «Lo sé, tío, y lo ha hecho muy bien. Pero ahora es diferente. Todo es digital. Las aplicaciones, las contraseñas. Es confuso. Déjeme ayudarlo. Es por su bien». Me quedé callado. En mi silencio, él vio aceptación. A la semana siguiente, Antonio me pidió mis tarjetas bancarias. «Solo por seguridad, tío. Las guardaré en un lugar seguro. También las contraseñas de mis cuentas en línea, para poder pagar sus servicios a tiempo». Yo se las di. Todas. Porque todavía quería creer que me estaban cuidando. Los primeros días no noté nada extraño. Antonio pagaba las cuentas, me compraba mis medicinas, todo parecía funcionar. Pero después empezaron las restricciones. Quise comprar un libro en la librería del centro. Cuando saqué mi cartera, recordé que no tenía mis tarjetas. Le llamé a Antonio. «¿Un libro, tío? ¿Para qué necesita un libro? Aquí en casa hay muchos». «Quiero uno nuevo. Es una biografía de Pedro Infante». Escuché su suspiro al otro lado de la línea. «Tío, no es necesario gastar en eso. Si quiere leer, puedo buscarle algo en internet». «Antonio, quiero comprar el libro. Es mi dinero». Silencio. «Sí, tío, claro. Pero estamos cuidando los gastos. El mes pasado se gastó mucho en... ¿En qué? En comer, en existir. No se enoje. Solo digo que hay prioridades. Le compro el libro la próxima semana, ¿va?» Colgó antes de que pudiera responder. No compré el libro. Regresé a casa con las manos vacías y una humillación que me quemaba el pecho. Esa noche, escuché a Antonio y Claudia hablando en su habitación. La pared era delgada. «Ya está controlado», decía Antonio. «No puede gastar sin que yo lo sepa. Es mejor así. A su edad, quién sabe qué podría hacer». «¿Y si pregunta por sus estados de cuenta?», preguntó Claudia. «No lo hará. Es de otra generación. No entiende cómo funcionan las cosas ahora». Rieron. Yo me quedé sentado en mi cama, con la luz apagada, sintiendo cómo cada palabra me arrancaba un pedazo de dignidad. A la mañana siguiente, intenté ser valiente. Bajé a desayunar y le pedí a Antonio mis tarjetas de regreso. «¿Para qué las necesita, tío?» «Son mías. Quiero tenerlas». «Pero si yo le compro todo lo que necesita...» «Antonio, dame mis tarjetas». Su rostro cambió. La sonrisa desapareció. «Tío, no empiece con esto. Ya hablamos. Es por su bien». «No es por mi bien. Es por tu control». Claudia dejó caer un plato en el fregadero.
El ruido nos sobresaltó a los dos. Antonio se acercó, puso su mano sobre mi hombro. Su voz se volvió suave, casi condescendiente. Tío José, entienda, usted vive aquí gratis. No paga renta, no paga comida, no paga luz. Lo mínimo que puede hacer es confiar en nosotros. Esas palabras me cayeron como una cubeta de agua fría. Gratis, repetí en voz baja. No lo digo con mala intención, tío, solo que... Bueno, hay que ser justos. Me levanté de la mesa. No terminé mi café. No dije nada más. Subí a mi habitación y me senté frente a la ventana. Afuera, la vida seguía. Los autos pasaban. Los niños iban a la escuela. El mundo giraba. Y yo, a mis 72 años, acababa de darme cuenta de algo terrible. El dinero fue lo primero que dejó de ser mío. Hay días que dividen tu vida en dos, el antes y el después. Para mí, ese día fue un martes de diciembre. Hacía calor, ese tipo de calor seco que te hace sudar la espalda. Yo había salido a caminar, como siempre hacía por las mañanas, intentando escapar de esa casa que cada día se sentía más como una prisión. Pasé frente a la sucursal donde tenía mis cuentas desde hacía 30 años, en la esquina de la avenida principal. Y por impulso, por esa intuición que a veces grita cuando algo no está bien, decidí entrar. Sofía, la ejecutiva que siempre me atendía en el banco, me vio entrar y su rostro cambió. Palideció. Se levantó rápidamente de su escritorio y me hizo una seña para que me acercara. «Don José», susurró, mirando a los lados como si alguien pudiera escucharnos. «Necesito hablar con usted». «Es importante». El corazón me empezó a latir más rápido. «¿Qué pasa, Sofía?» Ella cerró la puerta de su pequeña oficina y me pidió que me sentara. Sus manos temblaban mientras abría algo en su computadora. «Su sobrino ha estado pidiendo información», dijo en voz baja, casi un murmullo. «Vino hace 2 semanas preguntando por sus cuentas. Quería saber cuánto tiene ahorrado, si tiene inversiones, si hay alguna propiedad a su nombre». Sentí cómo el piso se movía bajo mis pies. «¿Qué le dijiste?» «Nada, don José. Por política del banco no puedo dar información sin su autorización. Pero...» Hizo una pausa, mordiéndose el labio. «Él insistió mucho. Dijo que usted estaba enfermo, que él tenía poder para manejar sus cuentas, que era urgente. Yo no estoy enfermo. Lo sé, por eso le llamo. Don José, tenga cuidado. No es la primera vez que veo estos casos. Personas mayores que...» No me dejó terminar la frase. No hacía falta. El mundo que yo conocía se estaba desmoronando. «¿Qué más?», preguntó. Logré decir, aunque mi voz sonaba como si viniera de muy lejos. Preguntó por su casa, si estaba a su nombre, si tenía deudas, si había testamento registrado. Cada palabra era una puñalada. Salí del banco caminando como sonámbulo. El calor de diciembre me golpeaba el rostro, pero yo tenía frío, mucho frío. Esa noche llegué a casa justo cuando Antonio y Claudia estaban recibiendo visitas. 3 parejas, amigos de ellos, riendo y bebiendo vino en la sala. Mi sala. La sala de la casa que todavía estaba a mi nombre. Nadie me saludó cuando entré. Me serví un vaso de agua en la cocina e intenté subir a mi habitación sin hacer ruido. Pero Antonio me vio. «Tío José, venga, únase con nosotros». No era una invitación, era una orden disfrazada de cortesía. Me senté en el sillón individual, el más alejado del grupo. Ellos seguían conversando, como si yo fuera parte del mueble. Hablaban de viajes, de restaurantes caros, de autos nuevos. Cosas que yo no podía opinar, porque ya no tenía acceso a mi propio dinero. En algún momento, Claudia mencionó que querían remodelar la casa, cambiar los pisos, pintar las paredes, modernizar todo, dijo emocionada. Yo levanté la vista. «La casa está bien como está». El silencio fue inmediato. Antonio me miró con esa sonrisa tensa que había perfeccionado en los últimos meses. «Tío,
Nadie le está preguntando. Es mi casa, Antonio. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Su rostro se endureció. Los invitados intercambiaron miradas incómodas. Claudia se puso de pie. Don José, creo que está cansado. Mejor suba a descansar. No estoy cansado. Estoy diciendo que esta casa es mía y no van a remodelar nada sin mi permiso. Antonio dejó su copa sobre la mesa con un golpe seco. Se levantó, caminó hacia mí y me miró desde arriba. Sus ojos ya no tenían nada de cariño. Escúcheme bien, tío, dijo, con una voz que nunca le había escuchado. Fría, calculadora. Usted vive aquí porque nosotros se lo permitimos. No paga nada, no aporta nada. Solo está aquí ocupando espacio. Uno de sus amigos soltó una risa nerviosa. Antonio, intenté hablar. No, tío. Ya estoy harto de que opine sobre todo, de que critique, de que se meta donde no debe. Me puse de pie, temblando. No de miedo, de rabia, de dolor. Yo te crié, Antonio. Pagué tu universidad. Te ayudé cuando... ¿Y qué? ¿Quiere que le esté agradecido toda la vida? Ya superé eso, tío. Usted ya cumplió. Ahora solo es una carga. Claudia no dijo nada. Los invitados miraban sus copas. Di un paso hacia él. Quería decirle tantas cosas, quería gritarle, quería que viera el daño que me estaba haciendo. Pero antes de que pudiera hablar, Antonio levantó la mano, señalándome como se señala a un perro desobediente, y gritó frente a todos. «¡No te metas! ¡Ya no eres parte de la familia!». El silencio que siguió fue peor que el grito. Todos rieron. No una risa fuerte, una risa incómoda, cómplice, cruel. Yo solo me quedé ahí, de pie, viendo cómo el hombre que consideraba mi hijo me borraba de su vida frente a extraños. No dije nada más. Me di la vuelta, subí las escaleras lentamente, entré a mi habitación y cerré la puerta. Me senté en la cama, las manos me temblaban, el pecho me dolía. Esa noche no dormí, pero mi silencio empezó a planear. La venganza más poderosa es la que nadie ve venir. A la mañana siguiente me levanté temprano, muy temprano. El sol todavía no salía cuando bajé las escaleras. Preparé mi café en silencio y me lo tomé mirando por la ventana de la cocina. La casa estaba en completo silencio. Antonio y Claudia dormían después de su fiesta. Yo no había pegado el ojo en toda la noche, pero no por tristeza, no por dolor, por claridad. Cuando Antonio gritó aquellas palabras frente a sus amigos, cuando me dijo que ya no era parte de la familia, algo dentro de mí se rompió. Pero no como se rompe un vidrio, como se rompe una cuerda que te tenía atado. Me puse mi camisa azul, la que Lucía me regaló en nuestro último aniversario. Me peiné frente al espejo, me vi a los ojos, y ese hombre de 72 años que me devolvía la mirada ya no era el mismo que había llegado a esta casa con esperanza. Era alguien más fuerte. Dejé una nota sobre la mesa. Salí a caminar. Regreso al mediodía. Pero no iba a caminar. Llegué a mi banco a las 8 de la mañana. Sofía acababa de abrir su oficina. Cuando me vio entrar se levantó rápidamente. «Don José, ¿está bien?» «Mejor que nunca, Sofía. Necesito tu ayuda». Nos sentamos. Le expliqué todo. La humillación, el control, las palabras de Antonio. Ella escuchó en silencio y cuando terminé, asintió lentamente. «Hay algo que puede hacer, don José, pero tiene que ser usted quien lo decida, nadie más. Dime, podemos cambiar todas sus contraseñas, bloquear todas las tarjetas que no estén en su poder físico, reactivar la tarjeta principal solo para usted, y lo más importante, cambiar la dirección de envío de sus estados de cuenta para que lleguen a una nueva dirección, no a la casa donde vive ahora». Sentí como si me quitaran un peso de encima. ¿Cuánto tiempo tomará? 1 hora. Pero don José, si hace esto, su sobrino lo sabrá. Las transacciones empezarán a fallar inmediatamente. «Quiero que fallen», dije,
y mi voz sonó más firme de lo que había sonado en meses. Quiero que sepa que ya no tiene poder sobre mí. Sofía sonrió, una sonrisa triste pero cómplice. Entonces, empecemos. Una hora después, todo estaba hecho. Nuevas contraseñas, nueva tarjeta, emitida al instante, solo a mi nombre. Bloqueo total en todas las tarjetas anteriores. Configuré mi cuenta para recibir notificaciones en mi celular. Ese celular viejo que Antonio y Claudia siempre se burlaban porque no era inteligente, pero que ahora sería mi mejor aliado. Una cosa más, Sofía. Necesito saber cuánto tengo exactamente. Ella tecleó en su computadora y giró la pantalla hacia mí. 280.000 pesos en cuenta de ahorros, 320.000 pesos en inversiones a plazo fijo, 600.000 pesos en total, más la casa. Sentí que el aire regresaba a mis pulmones. Don José, dijo Sofía antes de que me fuera, conozco a un notario muy bueno, el licenciado Vargas. Si necesita proteger sus bienes, él puede ayudarlo. ¿Quiere que le dé su número? Por favor. Me anotó el contacto en un papel. Lo guardé en mi cartera como si fuera el documento más valioso del mundo. Gracias, Sofía. No sabes cuánto significa esto. Don José, me dijo apretando mi mano, si necesita algo más, lo que sea, llámeme. A la hora que sea, usted no está solo. Salí del banco con un propósito claro. Marqué el número del licenciado Vargas desde una banca del parque. Necesitaba pensar, respirar, planear. Notaría. Buenos días. Buenos días. Habla José Méndez. Sofía, la ejecutiva del banco, me dio su contacto. Necesito asesoría legal urgente. Por supuesto, don José. ¿Puede venir hoy a las 2 de la tarde? Ahí estaré. Colgué. Miré el reloj. Eran apenas las 10 de la mañana. Tenía 4 horas. Caminé por el centro, compré ese libro de Pedro Infante que Antonio nunca me dejó tener. Tomé un café en una cafetería donde nadie me conocía. Y por primera vez en meses me sentí libre. A las 2 en punto estaba en el despacho del licenciado Vargas. Un hombre de unos 50 años con lentes y una sonrisa honesta me recibió. Don José Méndez, siéntese, por favor. Le conté todo, cada detalle, cada humillación, cada robo disfrazado de ayuda. Él escuchó sin interrumpir tomando notas. ¿Trajo sus documentos?, preguntó finalmente. Saqué de mi bolsa la escritura de la casa, mi identificación, mi acta de nacimiento, los papeles del banco, todo lo que había guardado celosamente durante años. Vargas los revisó con cuidado en silencio, asintiendo de vez en cuando. Finalmente levantó la vista. ¿En cuánto está valuada su casa, don José? La última vez que pregunté, hace 2 años, me dijeron que en 3.400.000 pesos. Vargas anotó algo. Es una excelente propiedad, zona consolidada, cerca de servicios. Podría venderse rápido si así lo decidiera. Quiero venderla. Las palabras salieron solas, pero en cuanto las dije, supe que eran correctas. Vargas me miró a los ojos. ¿Está seguro? Es su patrimonio, su hogar. Ya no es mi hogar, licenciado. Es una prisión disfrazada de techo. Él asintió lentamente. Entiendo. Más de lo que imagina. He visto muchos casos como el suyo. Personas mayores que son despojadas de su dignidad por quienes deberían protegerlas. ¿Qué puedo hacer? Primero, proteger sus bienes. Segundo, tomar decisiones mientras todavía es usted quien tiene el control. Y tercero, don José, recuperar su vida. Hablamos durante 2 horas. Me explicó todo el proceso, cómo vender la casa, cómo proteger el dinero, cómo cambiar de domicilio fiscal, cómo hacer que todo se moviera rápido, pero legal. Muy legal. ¿Cuánto tiempo tomará vender la casa?, pregunté. Si encontramos comprador rápido, entre 3 y 4 semanas. Tengo un cliente que busca propiedades en esa zona. Podría estar interesado. Hágalo. Vargas extendió su mano. Don José, lo que está haciendo requiere valor, mucho valor.
No es valor, licenciado, es supervivencia. Salí de la notaría cuando el sol ya estaba cayendo. Caminé por las calles del centro con una sensación extraña en el pecho. No era felicidad, no todavía. Era algo más profundo. Era poder. Regresé a la casa entrada la tarde. Antonio estaba en la sala viendo televisión. Apenas me miró cuando entré. ¿Dónde estuvo tanto tiempo? Caminando. Mentí con la mayor naturalidad del mundo. Ya sabe, a mi edad hay que mantenerse activo. Él resopló y volvió a la televisión. Subí a mi habitación, cerré la puerta y me senté en la cama. Saqué mi celular viejo y vi las notificaciones del banco. Todo estaba en orden. Todo estaba bajo mi control. Sonreí. Por primera vez en meses sonreí de verdad, porque había aprendido algo que Antonio jamás entendería. A veces, proteger lo que es tuyo es la forma más pura de venganza. El silencio, cuando se usa bien, es el arma más letal que existe. Los siguientes días fueron teatro puro. Yo me convertí en el actor más convincente del mundo. Bajaba a desayunar con mi sonrisa tranquila, preguntaba cómo habían dormido, leía el periódico mientras tomaba mi café, y actuaba como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Antonio seguía con su rutina. Salía temprano a su trabajo, regresaba al mediodía, revisaba su teléfono constantemente. Claudia iba al gimnasio, se reunía con sus amigas, gastaba en restaurantes caros. La vida continuaba para ellos como siempre. O eso creían. El primer golpe llegó 3 días después de mi visita al banco. Yo estaba en la sala, viendo las noticias, cuando escuché a Antonio hablando por teléfono en el comedor. Su voz sonaba confundida. ¿Cómo que fue rechazada? No, tiene que ser un error del sistema. Intente de nuevo. Pausa. No, no puede ser. Esa tarjeta tiene fondos suficientes. Es la cuenta de mi... Es una cuenta familiar. Otra pausa más larga. Está bien, pagaré en efectivo. Pero revisen su sistema, algo anda mal. Colgó con fuerza. Lo escuché maldecir entre dientes. Yo seguí viendo las noticias como si nada. Esa noche, durante la cena, Antonio estaba inquieto. Movía la comida en su plato sin probarla. Claudia notó su nerviosismo. ¿Qué te pasa?, preguntó ella. Nada. Problemas en el trabajo. Mentira, yo lo sabía, él lo sabía. Pero nadie dijo nada más. Al día siguiente, el segundo golpe. Claudia llegó de sus compras furiosa, azotando la puerta. Traía 3 bolsas en las manos y el rostro rojo de rabia. «¡Antonio, tu maldita tarjeta no sirve!». Él salió de su oficina alarmado. «¿Qué pasó?». «Me dejaste en ridículo en la tienda. La tarjeta fue rechazada. Tuve que pagar con la mía y ahora estoy al límite». «Eso es imposible. La usé ayer y...». «Pues hoy no funcionó. Llama al banco. Esto es vergonzoso». Yo estaba en la cocina preparándome un té. Los escuchaba discutir. Cada palabra era música para mis oídos. Antonio llamó al banco desde la sala. Yo podía escuchar su voz cada vez más alterada. ¿Bloqueada? ¿Por qué está bloqueada? No, yo no autoricé ningún bloqueo. Esa es la cuenta de mi tío. Yo la manejo. Él me dio permiso. Silencio. ¿Cómo que solo el titular puede hacer cambios, pero yo... Más silencio. ¿Cuándo se hizo el cambio? Su voz se quebró un poco. Podía sentir su desesperación desde la cocina. Hace 4 días, escuché que decía, casi en un susurro. Entiendo, gracias. Colgó. El silencio que siguió fue delicioso. Yo salí de la cocina con mi té caliente, pasé frente a él como si nada y subí a mi habitación. Sentí su mirada clavada en mi espalda, pero no me detuve. No dije nada. El silencio era mi respuesta. Esa noche escuché otra discusión, más fuerte que la anterior. 200,000 pesos, Antonio. Gastaste 200,000 pesos de su cuenta en los últimos 3 meses, gritaba Claudia. Era para la casa, para las mejoras, para los muebles, para tus amigos, para tus comidas, para todo lo que se te antojaba. Él vive aquí gratis.
Tiene que aportar algo. Pero no te dio permiso, bloqueó todo. No lo entiendes. Él sabe. Silencio. Mañana hablo con él, dijo Antonio finalmente, con voz cansada. Le explico. Él va a entender. Yo sonreí en la oscuridad de mi habitación. No iba a entender nada. A la mañana siguiente, Antonio me esperaba en la cocina. Tenía ojeras. Se veía demacrado. Cuando bajé, intentó sonreír. «Tío, buenos días. ¿Podemos hablar?» «Claro», dije con toda la calma del mundo, sirviéndome mi café. «Dime, es sobre las cuentas del banco. ¿Qué pasa con ellas?» «Pues, parece que hubo cambios. Las tarjetas están bloqueadas y yo...» «Ah, sí», lo interrumpí revolviendo mi café lentamente. «Fui al banco hace unos días. Sofía me recomendó actualizar la seguridad. Ya sabes, con tantos fraudes últimamente». Su rostro palideció. «Pero tío, yo manejaba esas cuentas. Era más fácil si...» «Antonio», lo miré directamente a los ojos. «Son mis cuentas, mi dinero, mi decisión». «Sí, pero... ¿hay algún problema con eso?» Se quedó callado. Podía ver cómo buscaba las palabras, cómo intentaba encontrar la manera de reclamar sin parecer obvio, pero no había manera. «No, tío, ningún problema, solo que, bueno, hay algunos pagos pendientes que yo había hecho con... ¿Con mi dinero?», pregunté, todavía con esa calma que me estaba costando mantener. «Eran para la casa, para todos». «Entiendo, ¿cuánto es?» 52,000 pesos. Casi escupo mi café. 52,000 pesos. En tarjetas de crédito que él había usado a mi nombre. «Qué interesante», dije finalmente, y yo sin enterarme de nada. «Tío», yo iba a decirle, pero... «Antonio, esas deudas son tuyas. Tú las hiciste. Tú las pagas». «Pero no tengo cómo. Pensé que usted...» «¿Pensaste qué? Que iba a pagar tus gastos toda la vida». Se levantó bruscamente de la silla. «Usted vive aquí, le damos techo, comida, todo». Yo me quedé sentado tomando mi café, tranquilo, sereno. «Tienes razón, Antonio. Me has dado mucho». Mi respuesta lo descolocó. Esperaba pelea, encontró calma. «Entonces, ¿nos ayudará con los pagos?» «No». Esa única palabra cayó como piedra en agua quieta. «No, no, son tus deudas, tu problema. Yo solo recuperé el control de lo que siempre fue mío». Antonio salió de la cocina dando un portazo. Escuché sus pasos subiendo las escaleras. Escuché otra discusión con Claudia. Gritos, reclamos, desesperación. Yo terminé mi café en paz. Los días siguientes fueron más de lo mismo. Llamadas de cobranza, mensajes al celular de Antonio, cartas del banco. Todo el castillo de mentiras que había construido con mi dinero se estaba derrumbando. Y yo solo observaba. Cada mañana bajaba, los saludaba, desayunaba en silencio. Cada noche cenaba con ellos, respondía con monosílabos y subía a mi habitación. No preguntaba, no ofrecía ayuda, no decía nada. El silencio se había convertido en mi declaración de guerra. Una semana después, Antonio ya no me hablaba. Claudia me miraba con odio apenas disimulado. Las comidas eran tensas, frías, incómodas. Perfecto. Porque mientras ellos se ahogaban en su propia trampa, yo estaba esperando. La llamada del licenciado Vargas llegaría pronto. La venta de la casa estaba avanzando. Los papeles estaban listos, y ellos no tenían idea. Una noche, mientras cenábamos en ese silencio pesado que ya se había vuelto costumbre, miré a Antonio. Él evitó mi mirada. Claudia masticaba su comida con rabia contenida. Yo sonreí para mis adentros. Por fin, el silencio empezó a tener sonido. La libertad tiene un precio, y yo estaba dispuesto a pagarlo. La llamada llegó un jueves por la tarde. Yo estaba en mi habitación, leyendo el libro de Pedro Infante que finalmente había comprado. Un pequeño acto de rebeldía que me supo a gloria. Mi celular vibró y vi el nombre Lic Vargas. «Don José, tengo buenas noticias.
Su voz sonaba entusiasta. Encontramos comprador. Una pareja joven. Tienen el dinero listo. Están muy interesados. Ofrecen 3.400.000 pesos. Pago de contado. 3.400.000 pesos. Cerré los ojos. Respiré hondo. ¿Cuándo podemos firmar? Pregunté, sorprendiéndome de lo firme que sonaba mi voz. Mañana, si usted puede. A las 10 de la mañana en mi oficina. Traiga su identificación y las escrituras originales. Ahí estaré. Don José hizo una pausa. ¿Está completamente seguro? Una vez que firme ya no hay vuelta atrás. Licenciado Vargas, nunca en mi vida he estado tan seguro de algo. Esa noche dormí como no había dormido en meses. Profundo, tranquilo, como duerme alguien que sabe que al día siguiente recuperará su vida. A la mañana siguiente me levanté antes del amanecer. Me duché, me afeité con cuidado, me puse mi traje gris, el que usaba para ocasiones importantes, y mi corbata azul marino. Me vi al espejo y el hombre que me devolvía la mirada ya no era la sombra derrotada que había llegado a esta casa meses atrás. Era don José Méndez y hoy recuperaba su dignidad. Bajé a la cocina. Antonio ya estaba ahí, tomando café, revisando su teléfono con cara de preocupación. Las cuentas sin pagar, los cobradores, su mundo cayéndose a pedazos. «Buenos días», dije. Él apenas levantó la vista. «Buenos días. Voy a salir. Un trámite personal». «¿Qué trámite?», preguntó Claudia, apareciendo desde el pasillo, con su bata de seda y su cara de amargura. «¿Personal?», repetí tomando mi café de pie. No iba a darles explicaciones. Ya no. «¿A dónde va tan elegante?», insistió ella, mirándome de arriba abajo con desconfianza. «A vivir mi vida». Salí antes de que pudieran decir algo más. El taxi me dejó frente al edificio de la notaría a las 9:30. Llegué temprano a propósito. Necesitaba esos minutos para prepararme mentalmente. Sofía me había mandado un mensaje en la mañana. «Mucha suerte, don José. Usted está haciendo lo correcto». Subí al tercer piso. La secretaria me reconoció y sonrió. «Don José, pase. El licenciado ya lo espera». En la oficina estaba Vargas, y junto a él, una pareja de unos 35 años. Él, alto, con lentes, traje casual. Ella, menuda, sonriente, con un folder lleno de documentos. «Don José». Vargas se levantó a saludarme. «Ellos son Rodrigo y Mariana Salazar, los compradores». Nos dimos la mano. Ellos me miraban con esa mezcla de emoción y nerviosismo que tienen las personas cuando están a punto de comprar su primera casa. «Es una casa hermosa, don José», dijo Mariana. «La vimos por dentro y nos enamoramos. Tiene tan buena energía». Yo sonreí tristemente. «Alguna vez la tuvo. Ahora necesita una familia que la llene de vida nuevamente». «¿Ha vivido ahí mucho tiempo?», preguntó Rodrigo. 43 años. Compré esa casa cuando me casé. Ahí nacieron mis recuerdos. Ahí se quedaron también». Un silencio respetuoso llenó la oficina. Vargas carraspeó. «Bueno, si están todos listos, procedamos». Los siguientes 30 minutos fueron un borrón de firmas, sellos, lecturas de cláusulas. Yo firmaba en cada página, consciente de que con cada firma estaba cerrando un capítulo de mi vida. Pero también estaba abriendo otro. «La transferencia del dinero se hará el lunes», explicó Vargas. 3.400.000 pesos directo a su cuenta. El contrato fija un plazo máximo de 15 días para la entrega. «No necesitaré 15 días», dije. «Con 3 es suficiente. Prefiero 72 horas». Rodrigo y Mariana me miraron sorprendidos. «¿3 días?», preguntó Mariana. «¿Está seguro? No queremos presionarlo». «Estoy seguro. De hecho, prefiero que sea rápido». Firmamos el último documento. Vargas me entregó una copia del contrato, ya sellado, ya oficial. «Felicidades, don José», dijo, estrechando mi mano con fuerza. «Es usted un hombre valiente». «No es valentía, licenciado, es supervivencia». Rodrigo y Mariana se despidieron con abrazos. «Cuidaremos su casa como si siempre hubiera sido nuestra»,
prometió Rodrigo. Ya no es mi casa, respondí con una sonrisa. Ahora es la suya. Háganla feliz. Cuando salí de la notaría, el sol de mediodía me golpeó en la cara. Hacía calor, pero era un calor diferente, liberador. Caminé por las calles del centro sin rumbo fijo. Entré a una cafetería pequeña, pedí un café y un pan dulce, y me senté junto a la ventana. Saqué mi celular y marqué el número de Sofía. «¿Don José?» «Sofía, ya firmé. El lunes 3.400.000 pesos serán transferidos a mi cuenta». «Don José, felicidades. ¿Cómo se siente?» «Libre». Esa palabra, libre. Hablamos unos minutos más. Ella me explicó que necesitaba abrir una cuenta adicional para proteger ese dinero, que buscaría inversiones seguras, que no me preocupara por nada. «Sofía, eres un ángel». «No, don José, usted es un guerrero». Colgué y me quedé ahí, viendo pasar la gente por la ventana. Familias, parejas, niños corriendo. El mundo giraba, indiferente a mi revolución personal, pero eso no importaba, porque yo había ganado. Regresé a la casa entrada la tarde. Antonio y Claudia estaban en la sala, viendo una película. Ni siquiera me miraron cuando entré. Subí a mi habitación, cerré la puerta y saqué del closet una maleta vieja, la misma con la que había llegado. Empecé a guardar mi ropa, mis fotos, mis documentos importantes, todo lo que realmente importaba. No era mucho. Una vida entera cabía en 2 maletas. Esa noche cenamos en el silencio de siempre, pero ahora el silencio tenía otro sabor. Tenía secreto, tenía poder. Claudia se levantó primero, molesta por algo que Antonio había dicho. Él la siguió, dejándome solo en la mesa. Yo terminé mi comida en paz, lavé mi plato, sequé mis manos, y antes de subir a mi habitación, me detuve en la entrada de la sala. «Antonio», llamé. Él volteó sorprendido de que le dirigiera la palabra. «¿Sí, tío?» «Solo quería decirte algo». «¿Qué?» «El respeto perdido se cobra en silencio y se paga en efectivo». Su cara de confusión fue lo mejor del día. Subí a mi habitación sonriendo. El lunes llegaría pronto, y con él el final. Hay momentos en la vida donde todo el dolor acumulado se convierte en justicia. El lunes llegó con un cielo despejado. Me levanté temprano, como siempre, pero esta vez mi rutina tenía un propósito diferente. Revisé mi celular, un mensaje de Sofía confirmando que los 3.400.000 pesos ya estaban en mi cuenta. Todo estaba listo. Bajé a desayunar por última vez en esa casa. Antonio ya estaba en la cocina, hundido en su teléfono, con esa cara de angustia que se había vuelto permanente. Las deudas lo estaban ahogando. Los cobradores no paraban de llamar. Su mundo perfecto, construido con mi dinero, se estaba desmoronando. «Buenos días», dije, sirviéndome café. Él apenas gruñó una respuesta. Yo sonreí. Hoy era el día. A las 10 de la mañana sonó el timbre. Antonio estaba en su oficina improvisada. Claudia se arreglaba en su habitación. Yo abrí la puerta. Era un mensajero. Traía un sobre grande, oficial, con el sello de la notaría. «Don José Méndez, soy yo. Firma aquí, por favor». Firmé. Tomé el sobre. El mensajero se fue. Antonio salió de su oficina al escuchar la puerta. «¿Quién era?» «Un mensajero», dije, abriendo el sobre con calma. Traía documentos importantes. «¿Qué documentos?» Saqué los papeles, las escrituras de la casa, selladas, con una nota que decía: «Vendida, entrega de posesión pactada en 72 horas». Le extendí los papeles a Antonio, estos documentos. Él los tomó, confundido, empezó a leer. Su cara pasó del desconcierto a la incredulidad, de la incredulidad al pánico, del pánico a la furia. ¿Qué es esto?» Su voz temblaba. «Es la venta de mi casa». «¿Qué?» El grito hizo que Claudia bajara corriendo las escaleras. «¿Qué pasa? ¿Por qué gritas?» Antonio no podía hablar. Solo señalaba los papeles con la mano temblorosa. Claudia se los arrebató y empezó a leer.
Su cara se descompuso. No, no, esto no puede ser real, murmuró. Don José, esto es una broma, ¿verdad? Dígame que es una broma. No es una broma, Claudia. Vendí la casa hace una semana por 3.400.000 pesos. El silencio que siguió fue ensordecedor. «Usted no puede hacer eso», gritó Antonio dando un paso hacia mí. «Esta es nuestra casa. Vivimos aquí». «Es mi casa», respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. «Siempre fue mía, y ahora la vendí. Pero nosotros...» «No tiene derecho». «¿Derecho?», me reí, una risa seca sin humor. «¿Me hablas de derechos? Tú que me robaste 200.000 pesos de mi cuenta. Tú que me quitaste el control de mi propio dinero. Tú que me humillaste frente a tus amigos. Yo no le robé nada. Era para la casa, para todos. Era para ti, Antonio, para tus caprichos, para tu vida cómoda construida sobre mi espalda». Claudia se dejó caer en el sillón llorando. «¿A dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer? Ese ya no es mi problema». Antonio se acercó, furioso. «Usted no puede echarnos así. Somos familia». Esa palabra otra vez. Familia. Familia, repetí, y mi voz se endureció. Como cuando me dijiste que no me metiera, como cuando me gritaste frente a todos que ya no era parte de la familia. Se quedó callado. ¿Lo recuerdas, Antonio? Yo sí. Lo recuerdo perfectamente. Cada palabra, cada risa, cada humillación. Tío, yo estaba enojado, no quise... Sí quisiste, lo interrumpí. Quisiste exactamente eso. Dejarme claro mi lugar. Hacerme sentir que era una carga. Que solo estaba aquí por tu caridad. Y lo está. No tiene a nadie más. Tienes razón. No tengo a nadie más. Pero prefiero estar solo que estar rodeado de víboras. Claudia sollozaba más fuerte. Antonio caminaba de un lado a otro como animal enjaulado. ¿Y el dinero?, preguntó de repente con los ojos brillando con una mezcla de desesperación y avaricia. «Los 3 millones, usted no puede gastarlo todo. Podríamos arreglar algo, un préstamo, una ayuda». Lo miré con lástima. Todavía no entendía. El dinero está en mi cuenta, seguro, protegido. Y no, Antonio, no voy a prestarte nada, no voy a ayudarte con tus deudas, no voy a salvarte de las consecuencias de tus propias acciones. Pero es mi tío. Yo lo cuidé. No me cuidaste. Me usaste, me controlaste, me robaste, y ahora enfrentas las consecuencias. Usted es un viejo egoísta, malagradecido. Sus palabras ya no me dolían, ya no tenían poder sobre mí. Puede ser, dije con tranquilidad, pero este viejo egoísta tiene 3.400.000 pesos en el banco y una nueva vida esperándolo. ¿Tú qué tienes, Antonio? Deudas, una casa que ya no es tuya. Se abalanzó hacia mí. Por un segundo pensé que iba a golpearme, pero Claudia lo detuvo, gritando. «Antonio, no, no lo hagas peor». Él se detuvo temblando de rabia con los puños apretados. Yo caminé hacia las escaleras calmado, digno. «Tenemos 72 horas para entregar la posesión a los nuevos dueños», dije sin voltear. «Los Salazar tomarán posesión el jueves». Subí a mi habitación. Mis 2 maletas ya estaban listas desde el día anterior. Las bajé una por una. Antonio y Claudia me miraban desde la sala, petrificados, incrédulos. Antes de salir, dejé un sobre blanco sobre la mesa del comedor. Un sobre con su nombre. «Antonio», llamé. Él volteó con los ojos rojos. «Hay algo para ti». «¿Qué es?» «Ábrelo cuando me vaya». Tomé mis maletas. Caminé hacia la puerta. Mi taxi ya estaba esperando afuera. Lo había llamado antes del desayuno. En el umbral me detuve. Me volteé una última vez. Los miré a ambos. Claudia llorando en el sillón. Antonio de pie, destruido, vacío. «¡Antonio!», dije con la misma calma con la que él había hablado aquella noche terrible. «¿Qué?». Su voz era apenas un susurro. Sonreí y repetí, palabra por palabra, lo que él me había gritado. «No te metas.
Ya no eres parte de la familia. El impacto de esas palabras en su cara fue todo lo que necesitaba ver. Cerré la puerta detrás de mí. El taxi arrancó. Yo miraba por la ventana cómo esa casa, que había sido mi hogar, mi cárcel, mi campo de batalla, se hacía cada vez más pequeña en la distancia. No lloré, no sentí tristeza, sentí paz. Dentro del sobre que dejé sobre la mesa, Antonio encontraría una sola frase escrita en mi letra. Gracias por abrirme los ojos. El mar tiene una forma de curar lo que la tierra rompió. Han pasado 4 meses desde que cerré aquella puerta. 4 meses desde que tomé mis maletas y dejé atrás una vida que ya no me pertenecía. Y mientras escribo esto, sentado en el balcón de mi nuevo departamento, con el sonido de las olas rompiendo contra las rocas y el sol de la tarde pintando el cielo de naranja, puedo decir con absoluta certeza, no me arrepiento de nada. Mi nuevo hogar está en un pueblo costero a 3 horas de la ciudad. Un lugar tranquilo donde nadie me conoce, donde nadie me mira con lástima, donde puedo ser simplemente José, don José Méndez, 72 años, dueño de su vida y de su destino. El departamento es pequeño pero luminoso, 2 habitaciones, una cocina donde cocino mis propias comidas, una sala con vista al mar. Lo renté por 12,000 pesos mensuales, un precio justo que pago con mi dinero, mis decisiones, mi libertad. Los 3,400,000 pesos están seguros en el banco. Sofía me ayudó a distribuirlos, una parte en inversiones que me dan intereses mensuales, otra en una cuenta de ahorro que no toco y otra para mis gastos diarios. También compré un seguro de gastos médicos mayores, algo que Antonio nunca se molestó en hacer por mí, que me da tranquilidad. Con los intereses y mi pensión vivo cómodamente, no de manera ostentosa, pero sí con dignidad. Como un hombre de mi edad merece vivir. Las mañanas aquí son diferentes. Me levanto cuando quiero, no cuando alguien hace ruido en la cocina. Preparo mi café como me gusta, fuerte y sin azúcar. Leo el periódico en el balcón, escuchando a las gaviotas. Camino por la playa, sintiendo la arena bajo mis pies descalzos. Hablo con los vecinos, gente amable que me saluda sin esperar nada a cambio. Hice amigos. Don Roberto, un pescador retirado que me enseña a jugar dominó. Doña Carmen, que vende tamales en la esquina y me guarda los de pollo porque sabe que son mis favoritos. El joven Miguel, que trabaja en la papelería y me recomienda libros. Son pequeñas conexiones, simples, honestas, y valen más que todos los años que pasé en aquella casa, rodeado de familia de sangre que solo veía en mí una cuenta bancaria con patas. He aprendido algo en estos meses de soledad elegida. Estar solo no es lo mismo que estar vacío. La soledad, cuando es voluntaria, cuando es digna, se convierte en libertad. Perdí un techo, sí, pero recuperé mi nombre. Hace 2 semanas llegó una carta. La vi en mi buzón, un sobre blanco con letra que reconocí inmediatamente. Antonio. El remitente confirmaba mis sospechas, la dirección de un departamento pequeño en las afueras de la ciudad. Ellos también habían tenido que mudarse. Me senté en mi sala, con la carta en las manos, debatiendo si abrirla o no. Parte de mí quería tirarla sin leerla, pero otra parte, la parte que todavía recordaba al niño de 15 años que perdió a su madre y lloró en mis brazos, necesitaba saber. La abrí. «Tío José», comenzaba. Su letra era apurada, nerviosa. «Espero que esta carta lo encuentre bien. No sé si querrá leer esto, pero necesito intentarlo. Los últimos meses han sido difíciles. Perdimos todo. Tuvimos que vender los muebles para pagar las deudas. Claudia y yo nos mudamos a un departamento pequeño. Ella tuvo que buscar trabajo. Yo estoy en problemas en mi empresa por los préstamos que pedí y no pude pagar. Sé que no tengo derecho a pedirle nada. Sé que lo lastimé, que lo traté mal,
que tomé su generosidad y la convertí en abuso. Pero tío, lo necesito. Necesitamos ayuda. Solo un préstamo. 50,000 pesos para salir de las deudas más urgentes. Se lo pagaría, lo juro, con intereses, con lo que usted diga. Por favor, por todos los años que lo cuidé, por la familia, su sobrino, Antonio. Terminé de leer. Doblé la carta lentamente, la puse sobre la mesa, miré por la ventana. El sol se estaba poniendo, tiñendo el mar de rojo y dorado. Las olas seguían rompiendo, indiferentes a los dramas humanos, eternas, constantes. Pensé en responder, en escribirle una carta larga explicándole por qué no podía ayudarlo, por qué era importante que enfrentara las consecuencias de sus actos, por qué el dolor, a veces, es el mejor maestro. Pero no lo hice, porque Antonio no necesitaba mis palabras, necesitaba mi silencio, el mismo silencio que yo había usado como arma, el mismo silencio que lo había desarmado cuando esperaba gritos y encontró calma. El mismo silencio que ahora, desde la distancia, le enseñaría más que 1000 sermones. Tomé la carta, la doblé con cuidado y la guardé en un cajón de mi escritorio, no con rabia, no con satisfacción vengativa, con paz, porque comprendí algo fundamental en ese momento. El silencio no castiga, enseña. Me serví un vaso de agua, salí al balcón. El aire fresco del mar me llenó los pulmones. A lo lejos, un grupo de niños jugaba en la playa. Una pareja de ancianos caminaba tomada de la mano. La vida, simple y hermosa, continuaba. ¿Antonio aprendería? No lo sabía. No era mi responsabilidad saberlo. Yo había hecho mi parte. Había sobrevivido. Había recuperado mi dignidad. Había elegido mi libertad sobre la comodidad de ser una víctima. Y eso, a mis 72 años, era más valioso que cualquier reconciliación falsa. El teléfono sonó. Era Sofía, preguntando si necesitaba algo. Le dije que estaba bien, mejor que bien. Le conté del mar, de mis nuevos amigos, de la paz que había encontrado. Don José me dijo antes de colgar, «Usted es un ejemplo. No muchas personas tienen el valor de hacer lo que usted hizo». No fue valor, Sofía, fue necesidad. A veces son la misma cosa. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, me miré al espejo. El hombre que me devolvía la mirada tenía 72 años. Arrugas profundas, canas, manos que habían trabajado toda una vida. Pero sus ojos brillaban. Brillaban con algo que había perdido en aquella casa y que ahora, en esta soledad elegida, había recuperado. Dignidad. Me acosté en mi cama, escuché el sonido del mar, y antes de quedarme dormido, repetí en voz baja, como un mantra, como una oración, como la verdad más grande que había aprendido. No te metas, ya no eres parte de la familia.